Buenos días, señores y señoras. Mi nombre es Alison Fernanda Coca Tamirán, jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de esta ciudad de Ambato. El día de hoy se va a realizar la audiencia evaluatoria de juicio por el presunto delito de femicidio en contra del señor Andrés Nicolás Viteri Muñoz. Señor secretario, constate que se encuentran presentes las partes procesales, si los equipos de grabación de audio y video se encuentran en un correcto funcionamiento y si nos encontramos en el día y hora señalados para la presente diligencia. Ya. Señorita jueza, efectivamente se encuentran las partes procesales por parte del fiscal, el doctor Juan Fernando Carrillo, junto al acusador particular, el abogado Marco Silva. Y en defensa del hoy acusado, la abogada Emily Cárdenas y la abogada Belén Ainaguano. Todas las máquinas y dispositivos de la sala se encuentran en perfecto funcionamiento para la presente diligencia y nos encontramos en el día y hora señalado por las mismas. Gracias, señor secretario. Una vez que se ha constado la presencia de los sujetos procesales, declaro instalada legalmente esta audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, conforme a los lineamientos del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal. Se les informa a los sujetos procesales que deben actuar en base a los principios de buena fe y lealtad procesal. Lo mismo se le da a conocer al público presente que deben guardar el debido respeto y silencio. Queda prohibido todo tipo de grabación, ya sea en audio o video. En caso de observar un comportamiento que contradiga las indicaciones previamente mencionadas, se van a tomar las acciones correspondientes. La primera etapa se discutirá sobre los vicios formales por los cuales voy a dar la palabra al abogado defensor del procesado, para que se manifieste sobre los requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que pudiesen afectar a la validez de este proceso. Tiene la palabra. Buenas tardes, señora jueza, señor fiscal, abogado de la acusación particular, presentes. Para todos estos efectos de grabación me voy a presentar. Soy la abogada Belén Apiayala Ainaguano Pilamunga. Durante la presente audiencia voy a representar legalmente al procesado, al señor Andrés Nicolás Viteri Muñoz. Sobre los vicios formales me corresponde manifestarle que existe una violación directa al procedimiento en virtud de que el perito en criminalística que ha presentado la Fiscalía, el señor Fabricio Vanegas, ha emitido un informe pericial sobre el lugar de los hechos, mismo que hoy alego. El informe de criminalística adolece de graves deficiencias desde su origen, ya que la escena del crimen no fue debidamente preservada y procesada, lo que llevó a una evidente contaminación de evidencias recolectadas. Esto se desprende claramente del propio informe, donde se indica que al arribar al lugar de los hechos se constató la presencia de varias personas ajenas a la investigación, tanto en el interior como exterior de la vivienda. Además, el informe señala que no se establecieron las medidas acordadas y preservación de la escena de los primeros momentos. Por otro lado, se indica que los objetos y evidencias fueron manipulados por personal no capacitado antes de la llegada de los peritos, por lo que solicito que se prescida de dicho informe como prueba documental. Gracias. Muchas gracias, señorita abogada de la defensa del procesado. En atención al principio de contradicción, se le va a otorgar la palabra al señor fiscal para que se pronuncie sobre lo expuesto. Con su venia, señora jueza, muy buenos días, colega de la acusación particular, abogadas del procesado. Para los efectos de grabación me identifico, soy el doctor Juan Fernando Carrillo Núñez, agente fiscal del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. En referencia a la alegación que hace la abogada de la parte acusado-procesada, debo manifestar que, en virtud del artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesto que no existe ningún vicio de procedimiento y ni procedibilidad, ni tampoco violaciones al debido proceso. En cuanto que la pericia no se discute, la experticia no se discute, las circunstancias no se discute cómo, cuándo, dónde y por qué se llevó a cabo dicha pericia.
Lo único que estamos discutiendo es la idoneidad del informe policial y el principio de oportunidad y pertinencia dentro del presente caso. Además, también que es un mérito de exponer que el perito anteriormente acreditado, el doctor Vanegas, tiene la debida acreditación y el debido aval del Consejo de la Judicatura, siendo mérito suficiente como para que sea considerado idóneo y legal y oportuno para este caso. Por lo que le solicito a su autoridad, señora jueza, que se deniegue la petición realizada por la defensa en razón del procedimiento y debido proceso. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señora jueza. Gracias, señor fiscal. En el mismo sentido tiene la palabra el abogado de la acusación particular. Muchas gracias, señorita jueza. Señor fiscal, buenos días. Abogados de la contraparte, buenos días, me presento. Soy el abogado Marco Silva, quien llevará a cabo la defensa de la señorita Paula. En esta primera intervención debo indicar que, de acuerdo al artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 11, numeral 1 del COIP, me sumo a las palabras del señor fiscal, por lo cual no existiría ninguna violación al trámite, tampoco al peritaje realizado por criminalística. Es por ello que no pudiese afectar así el proceso y la petición realizada por la abogada de la contraparte no tendría lugar, señorita jueza. Muchas gracias, señor abogado. Una vez escuchadas a las partes procesales previo a resolver la objeción planteada por la defensa del procesado, Andrés Viteri, sobre este informe pericial de criminalística, este tribunal estima necesario pronunciarse al respecto. Es un hecho que el informe reconoce ciertas irregularidades en el proceso inicial de esta escena del crimen, tales como la presencia de personas ajenas, la falta de acordonamiento adecuado y manipulación de evidencias por personal no experto, antes de la llegada de lo que son los peritos oficiales. Estos aspectos ciertamente vulneran los protocolos y cadena de custodia, generando un riesgo de contaminación o alteración de indicios relevantes. Por lo tanto, las observaciones de la defensa son atendibles y válidas. No obstante, este tribunal también debe considerar que el perito Fabricio Vanegas se encuentra debidamente acreditada por el Consejo de la Judicatura como experto en criminalística, por lo que se presume su idoneidad para la realización del informe pericial. Adicionalmente, las deficiencias alegadas se circunscriben al procesamiento inicial previo al arribo de los peritos a la escena, pero el informe detalla la metodología y los protocolos aplicados por ellos para el debido levantamiento y fijación de evidencias. En tal virtud, pese a las objeciones planteadas, este tribunal estima proceder a admitir el informe pericial de criminalística como prueba documental dentro del presente caso. Sin embargo, se deja expresa y constancia en el acta sobre las observaciones de la defensa respecto a las irregularidades iniciales en el procesamiento de la escena del crimen. De esta forma, al momento de valorar la prueba, este tribunal pondrá dichas observaciones y analizará el informe pericial con las reservas del caso en relación al resto del acervo probatorio aportado. Con consideraciones, se niega la objeción de la defensa y se admite incorporar el informe al proceso. Continuando con la audiencia en esta segunda fase, se le concede la palabra al señor fiscal para que emita su respectivo dictamen. Con su venia, señora jueza, y de conformidad con lo que expresa y manifiesta el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal, procederé a realizar la acusación fiscal pertinente. Primero que nada, voy a proceder a realizar la individualización de la persona concreta y procesada, su grado de participación en la infracción. Por consiguiente, la persona se trata del señor Andrés Nicolás Viteri Muñoz, de 29 años de edad, nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número 18-032-1024, domiciliado aquí en esta ciudad de Ambato, en las calles Primera Imprenta y Maldonado, sector La Merced, cuyo grado de participación es de autor directo por el delito de femicidio, tipificado y sancionado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. Segundo, la relación clara y sucinta de los hechos atribuidos a la infracción son:
Primero, el día 16 de marzo del presente año, aproximadamente a la 1 p.m., el señor Andrés Nicolás Viteri Muñoz entra al domicilio de la señora Paula Isabel Zambrano Rosero, identificado tanto en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa, así como del portero del edificio también. Número 2. Aproximadamente a las 4 de la tarde, el señor Andrés Nicolás Viteri Muñoz sale apresuradamente de la casa de la señorita Paula Zambrano y, cotejando las grabaciones de seguridad, toma un taxi y se aleja del lugar. Tercero, el vecino del piso inferior al de la señorita Paula Zambrano, el señor Antonio Sebastián Vaca Sánchez, aproximadamente a las 4:35 p.m., se dirige al departamento de arriba al escuchar gritos y decide ingresar al departamento, lo cual observa el cadáver de la señorita Paula Zambrano con sangre en la cabeza y un palo de escoba a sus pies. Inmediatamente el señor Sebastián Vaca llama al ECU 911 para que hagan los trámites legales y mortuorios pertinentes. Como cuarto punto, esta fiscalía funda sus elementos de acusación con los siguientes elementos de convicción. Sobre el señor Andrés Nicolás Viteri Muñoz se desprenden de ellos primero, a fojas 15 y 16, la versión del portero del edificio, el señor Camilo Monsalve, cuyo departamento se encontraba en el mismo edificio correspondiente a la señora Paula Zambrano, y a esas horas vio y se encontraba presente en el lugar de los hechos. También relata y da fe de los hechos que Fiscalía relata, y expuestos también. Segundo, a fojas 17 y 18, el informe pericial realizado por la Policía Judicial, en este caso por el señor Alejandro Pérez Jiménez, quien realiza el reconocimiento del lugar de los hechos. Tercero, a fojas 30 y 31, la versión del vecino del departamento de abajo, el señor Antonio Sebastián Vaca Sánchez, quien relata los hechos expuestos por Fiscalía. Cuarto, a fojas 60, el informe pericial de la evaluación médica suscrita por la doctora Alison Viviana Valdés Cedeño, médico legista de Fiscalía. Quinto, a fojas 62 a 65, la versión del médico legal realizado por la doctora Alison Viviana Valdés Cedeño con respecto al estado del occiso y las circunstancias de muerte. Sexto, a fojas 70 y 75, las grabaciones correspondientes al día 16 de marzo del año en curso del edificio y del departamento, específicamente de la señorita Paula Zambrano. Séptimo, a fojas 79 y 82, la explotación del teléfono celular de la señorita Paula Zambrano y la materialización de los mensajes y chats de la red social WhatsApp. Como quinto punto es la expresión de los preceptos legales de esta fiscalía. En el caso específico en contra del señor Andrés Nicolás Viteri Muñoz, se lo acusa como actor directo según el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, tipificando la acción ilícita, antijurídica y culpable por el delito de femicidio. Como sexto punto, sobre las medidas cautelares, solicito la medida cautelar de carácter personal, de prohibición de salida del país y prisión preventiva, estipuladas en el artículo 522, inciso 1, con prohibición de salida del país, e inciso 6, con prisión preventiva, estipuladas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. Además, solicito como medida de carácter real la prohibición de los bienes del procesado por la cantidad de $15,000 americanos. En virtud de todo lo expuesto, señora jueza, en contra del señor Andrés Nicolás Viteri Muñoz, presento el dictamen acusatorio y solicito que dicte el correspondiente auto de llamamiento a juicio. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, señor fiscal. De la misma manera, tiene la palabra el señor abogado de la parte de la acusación particular para que se pronuncie. Muchas gracias, señorita jueza. Dentro de las medidas cautelares que solicito está la medida cautelar de carácter personal, la que es de la prohibición de salida del país, y a su vez la prisión preventiva. Estos están estipulados en el Código Integral Penal, en el artículo 522, inciso 1, que habla textualmente de la prohibición de salida del país, y su inciso 6, que es la prisión preventiva. Adicional a ello, solicito como medida de carácter real la prohibición de carácter de los bienes del procesado por la cantidad de $15,000, los cuales, en virtud de todo lo expuesto, señorita jueza, en contra del señor Nicolás Viteri Muñoz, presento el dictamen acusatorio y le solicito se dicte la correspondiente auto de llamamiento a juicio, que es, bueno, hasta aquí mi intervención, señorita jueza. Muchas gracias, señor abogado. Le concedo la palabra a la abogada de la parte procesada para que se pronuncie respecto a lo expuesto por Fiscalía y acusación particular.
Muchas gracias, señorita jueza. Es importante poner en su conocimiento que efectivamente el día 16 de mayo Andrés Viteri ingresó al domicilio de Paula Zambrano, cerca de la 1 p.m., tal como lo muestran los videos de grabación. Sin embargo, esto fue para recoger algunas pertenencias que él se había olvidado en la casa de ella, ya que mantenían una relación amorosa. Alrededor de las 2 p.m., Andrés se retiró del domicilio de Paula, lo cual también quedó registrado en los videos de grabación, y se dirigió a su lugar de trabajo, esto en las oficinas de la empresa Soluciones Tecnológicas S.A., donde permaneció hasta las 8 p.m., como lo pueden confirmar sus compañeros de trabajo y los registros de ingreso y salida de personal. Además, a eso de las 4:35 p.m., cuando el vecino Sebastián Vaca ingresó al departamento de Paula, lo hizo debido a que había escuchado unos gritos y forcejeos previos, pero cuando ingresó no observó a nadie más que el cuerpo de Paula. Las investigaciones determinaron que Paula mantenía una relación tensa con su exnovio, en este caso Sebastián, quien aparentemente no aceptaba la ruptura y la había estado hostigando e intimidando en los últimos meses. Incluso existen registros de varias denuncias previas por violencia interpuestas por Paula en contra de Sebastián. En el departamento de Paula se pudieron encontrar algunas pertenencias personales de Sebastián. Esto, así como mensajes de texto y llamadas recientes donde él exigía que retomaran su relación. Las cámaras de seguridad del edificio captaron a Sebastián merodeando por los alrededores del departamento de Paula en varias ocasiones en fechas recientes, incluido el día del femicidio. Además, varios testimonios afirman haber visto en diversas oportunidades a Sebastián discutiendo acaloradamente con Paula, mostrando un comportamiento violento y posesivo. En este contexto, señora jueza, considero que no existen los elementos de convicción suficientes para establecer la responsabilidad del señor Andrés Viteri, ya que según el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal en su numeral 3, se reconoce el principio de duda razonable que debe ser aplicado en esta audiencia en favor del procesado. Por tanto, solicito, señora jueza, que se emita el auto de sobreseimiento para mi defendido y en efecto se disponga como medidas cautelares la presentación periódica del señor Andrés Viteri frente a su autoridad y se deje sin efecto la prohibición de salida del país y la prisión preventiva. Gracias. Muchas gracias, señorita abogada. Continuando con la presente audiencia y en base a lo dispuesto en el artículo 104, en su numeral 4, daremos paso al anuncio de pruebas, para lo cual doy la palabra al señor fiscal para que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, señora jueza. Esta fiscalía sustentará su acusación particular conforme a las siguientes pruebas. Primero, el testimonio del portero del edificio, el señor Camilo Monsalve, cuyo departamento que se encontraba al interior pertenecía a la señorita Paula Zambrano y a esas horas vio y se encontraba en el lugar de los hechos. Segundo, el testimonio del médico legal realizado por la doctora Alison Viviana Valdés Cedeño, cuyo criterio respecto al occiso y las circunstancias de muerte son de vital importancia y quien pudo tener acceso a ese tipo de evidencia. Tercero, el testimonio del policía judicial Alejandro Pérez Jiménez, quien realizó el peritaje del reconocimiento del lugar de los hechos. Cuarto, el testimonio del vecino del departamento de abajo, el señor Antonio Sebastián Vaca Sánchez, quien se encontraba en el lugar de los hechos y puede dar fe de los hechos relatados por fiscalía. Además, esta fiscalía anuncia como prueba documental la historia clínica emitida por el Centro de Salud número 1 y el diagnóstico de muerte de la señorita Paula Zambrano. De igual manera, el archivo de las grabaciones del día 16 de marzo del año en curso del edificio y del departamento específico de la señorita Paula Zambrano. De igual manera, la explotación del teléfono celular, cadena de custodia del mismo bien de la señorita Paula Zambrano y la materialización de los mensajes y chats de la red social WhatsApp. El informe pericial de la evaluación médica suscrita por la doctora Alison Viviana Valdés Cedeño, médico legista de Fiscalía. Señora jueza, presento todo por escrito. Muchas gracias, señor fiscal. Tiene la palabra el señor abogado de la acusación particular para que realice el anuncio de prueba pertinente. Señorita jueza, la acusación particular se adhiere a todas las pruebas y a todos los medios probatorios presentados por Fiscalía, por considerarlos los mismos y a los cuales son pertinentes, conducentes y útiles, señorita jueza.
Muchas gracias, señor abogado. En el mismo sentido tiene la palabra la señorita abogada del procesado para que realice su anuncio de pruebas. Señora jueza, con el debido respeto y mi calidad de abogada defensora del procesado Andrés Viteri, procedo a anunciar las pruebas que serán incorporadas en esta audiencia. Primero, solicitaré la comparecencia de varios compañeros de trabajo de mi representado, así como la incorporación del registro de ingreso y salida de personal, a fin de acreditar la sólida coartada laboral que tenía el día y hora en que presuntamente ocurrió el femicidio, demostrando su imposibilidad material de haber cometido este hecho. Segundo, presentaré testigos como vecinos, familiares y amigos cercanos a la ocisa Paula Zambrano, quienes darán cuenta de la tensa relación que ella mantenía con su exnovio Sebastián y el hostigamiento constante que sufría por parte de este. 3. Incorporaré como prueba documental las denuncias previas que en su momento interpuso la señorita Paula contra el señor Sebastián por hechos de violencia suscitados durante su relación. Cuarto, aportaré los registros de llamadas, mensajes de texto y chats que demuestran las amenazas, intimidaciones y acoso que Sebastián ejercía sobre Paula al no aceptar la ruptura sentimental. Quinto, exhibiré videos, fotografías, grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde se observa al señor Sebastián rondando insistentemente el día del asesinato. Sexto, solicitaré la práctica de pericias sobre objetos personales y otras evidencias encontradas en el lugar del femicidio que pueden vincular directamente al señor Sebastián en la escena del crimen. Séptimo, incorporaré informes psicológicos y psiquiátricos que descarten cualquier perfil o rasgo, conducta violenta, agresiva o femicida de mi representado Andrés Viteri. Finalmente, presentaré testimonios que dan cuenta de la buena conducta, del comportamiento pacífico y carácter de mi representado por parte de sus familiares, amigos y conocidos. Mi colega va a continuar con su argumentación. Con su venia, señora jueza, con este acervo probatorio pretendo desvirtuar los elementos aportados por Fiscalía y generar una duda razonable en este tribunal sobre la posible participación de Sebastián, que era expareja sentimental de la ahora occisa, en estos lamentables hechos, al tiempo que se corrobore la inocencia de Andrés Viteri. De esta manera, señora jueza, desde la defensa buscamos aportar pruebas contundentes que demuestren que mi representado se encontraba trabajando al momento del femicidio y que existen fuertes indicios de una posible participación del exnovio Sebastián, sembrando dudas sobre la acusación fiscal. Muchas gracias, señorita abogada. Señor secretario, sírvase poner en consideración de los sujetos procesales las pruebas debidamente anunciadas para que sean verificadas y, en caso de ser necesario, se realicen impugnaciones pertinentes, para lo cual disponen de 5 minutos. Continuando con la presente audiencia, en mi primer lugar, señora de las partes procesales, pongo a su consideración la posibilidad de realizar acuerdos probatorios, para lo cual doy la palabra al señor fiscal para que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, señora jueza. En virtud de las exposiciones que Fiscalía ha realizado con respecto al acusado en esta audiencia, no existiría contradicción solamente sobre el lugar de los hechos donde se cometió este delito. Es por esto que pongo como acuerdo probatorio el informe pericial presentado por el policía judicial Alejandro Pérez Jiménez de reconocimiento del lugar de los hechos. Nada más, hasta aquí mi intervención. Gracias, señora jueza. Muchas gracias, señor fiscal. En base al expuesto por el fiscal y al señor abogado de la posición particular, tiene la palabra. Por favor. Señorita jueza, la defensa de la víctima no tiene ningún inconveniente en sí con respecto a lo manifestado por Fiscalía de que se realice el acuerdo probatorio. Muchas gracias, señor abogado, respecto de lo ya manifestado por Fiscalía. Y el abogado de la víctima tiene la palabra. Señor abogado del procesado. Muchas gracias, señora jueza. Por nuestro lado, aceptamos el acuerdo probatorio propuesto por la acusación particular y por Fiscalía. Hasta aquí mi intervención. Listo. Una vez que se ha realizado el acuerdo probatorio posible para la presente causa, esta autoridad se pregunta si existe alguna impugnación que deseen realizar las partes procesales sobre las pruebas anunciadas. Gracias, señora jueza. Por nuestro lado no hay nada más que manifestar. Hasta aquí mi intervención.
Gracias, señorita abogada. En base al principio de contradicción, se da la palabra al señor fiscal para que se pronuncie sobre una posible impugnación. Señora jueza, no tengo nada más que manifestar. Su autoridad sabrá resolver lo que en derecho corresponde. Muchas gracias, señor fiscal. En el mismo sentido, el abogado de la acusación particular tiene algo que alegar al respecto. Señorita jueza, en el mismo sentido me ratifico y por lo manifestado por Fiscalía. Luego de escuchar los argumentos expuestos por las partes procesales en esta audiencia preparatoria, de analizar en forma premenorizada los elementos de convicción aportados tanto por Fiscalía como por la defensa del procesado, de nombre Andrés Viteri, y al haberse garantizado el pleno ejercicio del derecho a la defensa, este tribunal tiene los siguientes considerandos. Por un lado, Fiscalía ha presentado pruebas testimoniales de varios declarantes, como el portero, el vecino y los peritos que intervinieron, así como pruebas documentales como grabaciones, informes periciales y contenido extraído del teléfono de la víctima, Paula Zambrano. Estos elementos constituyen un acervo probatorio importante que sugiere una eventual responsabilidad por parte del procesado en la comisión del delito de femicidio que estamos investigando. Sin embargo, la defensa también ha aportado un conjunto de pruebas que han sido relevantes entre testimonios, registros y pericias, que establecen una sólida coartada laboral para el procesado al día y hora de los hechos, lo cual demostraría su imposibilidad material de participación. Aunando esto, se han incorporado indicios que generan una duda razonable sobre la posible intervención del señor Sebastián, expareja del Oxisa, al evidenciar una situación de acoso, amenazas y una tensa relación previa que pudo haber motivado a la ejecución de este grave y lamentable hecho. Ante esta disyuntiva de elementos de convicción que apuntan en direcciones contrarias, este tribunal no cuenta con la certeza absoluta requerida para dictar un auto de llamamiento a juicio contra Andrés Viteri al existir duda sobre su responsabilidad penal. En virtud, actuando en estricto apego al principio de presunción de inocencia y duda razonable consagrados en la Constitución y conforme a lo establecido en el artículo 615 y 616 del Código Orgánico Integral Penal, este tribunal resuelve dictar auto de sobreseimiento a favor del ciudadano Andrés Nicolás Viteri Muñoz, por no existir méritos suficientes para llevarlo a plenario. No obstante, se dispone que la Fiscalía continúe con la investigación, a fin de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades de otros sujetos, como el señor Sebastián en torno al lamentable fallecimiento de la señorita Paula Zambrano. Notifíquese y cúmplase en los términos expuestos. Actuando por delegación de la señora jueza, queda notificada la presente resolución. Muchas gracias.